localizan sobre suelo ejidal y sobre suelo social. Este ha sido uno de los programas más exitosos a nivel mundial. Y el problema es de que desde hace un año, y ciertamente a lo mejor también va a suceder con esta administración, la regularización ya no es ahora una prioridad, y por lo tanto el problema de la seguridad de la tenencia de la tierra va a verse afectado en este sector. Entonces a lo mejor hacemos como le han hecho en otros lados, que lo importante no es tener tanto la seguridad jurídica de la propiedad, sino tener la seguridad de la tenencia de la propiedad. En el sexenio pasado el acento se puso no en la política de vivienda, sino en la política económica y de financiamiento para colocar los créditos para adquirir una vivienda, y eso resultó en lo que tenemos ahora, que es estas ciudades muy dispersas con un consumo de suelo, de agua, etcétera, inmenso, sin equipamiento, alejado de cualquier facilidad que hubiera existido antes. Bueno, en este contexto es en el que nos vamos a mover, en lo que había pasado antes, en lo que ha pasado ahora, y uno de los planteamientos que yo estoy haciendo aquí es que si nosotros conociéramos un poco más de qué pasa tanto al interior de la ciudad como afuera de la ciudad, podríamos diseñar políticas públicas más adecuadas, porque como se dice comúnmente, la esperanza muere al último. Ya era como para que después de 60, 70 años se nos hubiera perdido la esperanza de que se apoye a la gente que menos tiene, pero como la esperanza muere al último, esperamos, ¿verdad?, que si se conocen estas dinámicas podríamos influir para que se diseñaran políticas públicas un poco más de acuerdo con la realidad. En un estudio que estamos haciendo, que no voy a abundar en él, pero que estamos haciendo a nivel de América Latina, estuvimos viendo, esto no crean que lo que voy a poner ahí tiene que ver tanto con lo que está aquí, pero para que sepan que estamos hablando de la ciudad de Guadalajara y que ahí está la ciudad de Guadalajara y cómo creció poquito. En este proyecto que se hizo en 11 ciudades y 9 países, lo que vimos es que qué había pasado con las colonias que fueron irregulares y que ahora ya están consolidadas, y que muchas de ellas, al menos el 50% en Guadalajara, que estaban asentadas sobre asentamientos de origen irregular, tienen un título de propiedad. Y lo que vimos es de que en este lugar, que más o menos ocupa el 30% del área compacta de la ciudad, se abren oportunidades muy importantes y coyunturalmente relevantes para este momento, porque si se está pensando en volver a la ciudad y en densificar, precisamente este es el proceso que está teniendo lugar en este 30% de la ciudad compacta. Ahora, el peligro que tenemos es que si se hace si se llevan a cabo programas de densificar la ciudad sin tomar en cuenta las características de estas colonias y otras, de la gente donde vive, de los lugares en donde vive la gente más pobre, se puede tener un impacto negativo, porque por ejemplo, si se canalizan recursos para un área específica en donde vive la gente pobre, se pueden disparar los precios del suelo y entonces puede haber procesos de gentrificación y nuevamente volveríamos a generar problemas a las gentes que tienen pocos recursos. Entonces, en este 30% del territorio de la ciudad compacta, está sucediendo un proceso muy importante. No se pueden vender las viviendas porque son muy caras, cuestan en promedio $500,000 de pesos. Nadie va a comprar nadie de escasos recursos va a poder comprar una vivienda ahí. Entonces lo que están haciendo las familias que tienen un exceso de espacio es rentarlas, o que tienen necesidad económica, las madres solteras,
que tienen esa propiedad rentan parte de sus casas para tener acceso a recursos, también ponen negocios, una gran mayoría de las casas ahí son casas productivas, aunque nada más vendan el licuado de la mañana, ayudan a generar recursos para la gente. Además ahí en esos lugares también son refugios realmente de personas que están enfermas, porque física y mentalmente, porque en México no hay lugares a donde a los pobres los puedan atender de una enfermedad mental de largo plazo, entonces se quedan en esas viviendas, y son también una oportunidad para las nuevas familias cuando todavía no han juntado el suficiente dinero para independizarse. Allí se quedan viviendo de prestado, como quien dice, para poder juntar el dinero y formar un hogar independiente en un lugar aparte de los padres. Entonces estos lugares, 30% de la ciudad es muy importante, y estamos hablando nada más de este lugar, pero podríamos hablar de otros y de otras características, pero para que vean lo importante que es entender los procesos que están teniendo lugar ahí. Ahí lo que nosotros encontramos es que después de 20 años las casas necesitan darle mantenimiento a las casas, a los servicios, se necesita hacer más funcionales a las viviendas, se necesita tener recursos para poder ampliar las viviendas o para poderlas rediseñar y que cumplan otras funciones. Ok, entonces eso es, ¿verdad?, lo que tendríamos que cuidar de los procesos que están teniendo lugar en esta ciudad. El otro 50% de las colonias que no están regularizadas, que no tienen un título de propiedad, no tienen muchas esperanzas de que se vaya a hacer, porque en este nuevo planteamiento se está juzgando que no es una manera atinada de seguir instrumentando ese programa que se venía haciendo desde los 70, y que además ahorita, después del cambio de la ley agraria, cada vez más se ha mercantilizado la regularización de la tenencia de la tierra. Pero bueno, en esos lugares habríamos de estudiar qué es lo que se puede, cómo se puede influir, porque en las regularizaciones que se hicieron por parte de la CORET, una de las cosas que encontramos que es única en la ciudad es que el 95% de la población que vive en ese lugar, que se dice dueño de su propiedad, coincide su nombre con el título de propiedad que tiene. O sea, esa es una seguridad jurídica que no existe en otro lado de la ciudad. Las propiedades están intestadas, las propiedades están X, pero no están tan limpias así jurídicamente como estas. Y se puede perder esta oportunidad si no se toman medidas, por ejemplo, para la sucesión de estas propiedades, ¿verdad?, que se pueden en un momento dado, no se pierde la seguridad jurídica, pero sí se entrampan los títulos, porque tienen uno que hacer juicios sucesorios, etcétera, intestados, y esto puede complicar la ciudad. Entonces ahí se podría intervenir de esa manera. Entonces, lo último con lo que quiero terminar es decir que se concibe la producción social de la vivienda, o sea, estos asentamientos irregulares, como lugares problemáticos, lugares que están en la informalidad, lugares que están fuera de la ley. Sin embargo, hemos visto que en unos 30, 50 años también estos son lugares en donde, a pesar del sufrimiento de la gente, o con el sufrimiento de la gente, y a pesar de que no hubo políticas para apoyarlos muy directamente, sino tangencialmente, como la de la regularización, son lugares que ahorita están ofreciendo a los más pobres un lugar a donde vivir, porque la gente que no tiene recursos no quiere vivir en la periferia, quiere vivir en el centro, en donde no tiene que pagar incluso camiones para caminar. Y es en estas colonias lo más interesante que está sucediendo, es de que existe un tejido social que no existe en otros lugares, porque se construyó por 20, 30, 40 años.
Y ese tejido social, a pesar de los embates de la violencia, sigue vigente. Pero en la periferia esto no sucede. Entonces, si tenemos que conservar algo, es ese tejido social. Y si una política viene a gentrificar y a desplazar, no vamos a poder conservar ese tejido social. Gracias. Bien. Continuamos con el maestro Luis Fernando Álvarez Villalobos, que nos va a hablar sobre las viviendas deshabitadas. El maestro tiene la maestría en Ciencias Aplicadas, Orientación, Hábitat y Desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, donde actualmente es profesor investigador. Tiene experiencia en investigación y consultoría en planificación urbana. Ha colaborado en diversos programas de desarrollo urbano. Actualmente es consultor para las Naciones Unidas en el Índice de Prosperidad y promotor de Civitas Taller de Gobernanza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludo especialmente esta iniciativa del coloquio de invierno y sobre todo vinculada hacia el impulso de las políticas públicas. Muchas gracias, doctor Luis F. Aguilar. Bien, las viviendas deshabitadas se han presentado como uno de los grandes problemas de la política de vivienda. Después de 4 sexenios de una intensa política desarrollada, es un gran constructo social durante 4 sexenios. Entonces, si bien en los 2 primeros sexenios, en el primero donde hacen las recientes reformas de Salinas, y luego con la crisis en el periodo de Zedillo hay un pequeño estancamiento en términos de la política, los frutos de esa política de vivienda los empezamos a ver en los periodos panistas. Y entonces es hasta finales del sexenio de Calderón donde empezamos a observar una funcionando bien. Había muchos datos, pero ese el conteo del 2005 nos empieza a revelar que había un 14% de la vivienda desocupada. Y entonces decíamos, ¿qué está sucediendo? Estamos produciendo vivienda, pero hay un 14% de vivienda deshabitada. El censo del 2010 nos vuelve a revelar que el dato persiste y entonces tenemos otro 14% de vivienda deshabitada, a pesar de que hay un crecimiento en términos absolutos de el número de viviendas deshabitadas. Y entonces, a partir de ello, todo el mundo se vuelca a decir, ¿pero qué está pasando? La política no está funcionando. Y ciertamente, entonces, empieza a haber ciertos datos que nos dan pistas de qué es lo que está sucediendo. Una primera vinculación, entonces, es las viviendas que están en la parte norte del país. Y entonces la deshabitación tiene que ver con fenómenos de violencia ligados a las ciudades del norte del país. Pero otra deshabitación también tiene que ver con la dispersión urbana, y ahí un poco me ligo. La política de vivienda tenía un fuerte desarrollo de dispersión. Sí, este mapa es mucho mejor, es más disperso. Y entonces las implicaciones de la dispersión no solo son en el sentido de transporte, que ya Mario Córdoba va a hablar, porque se incrementa el número de flujos de auto y se reduce la velocidad de tránsito en términos de la dispersión, sino que las implicaciones también tienen que ver con que la gente compra una vivienda que no va a utilizar, ¿no? Y entonces empezamos a tener una serie de datos donde nos dicen es que es la promoción inmobiliaria, es la política quien está fallando. Bueno, si nos metemos un poco más profundamente a ver las condiciones de deshabitación, podemos ver que la deshabitación es un fenómeno cultural. Y entonces en los barrios de origen popular, como ya mencionó la doctora Edith, como en la periferia, encontramos la deshabitación. De mayor o menor intensidad, pero la deshabitación está presente. Y entonces la deshabitación viene siendo un fenómeno cultural de reserva de valor. Es decir, a pesar de que la vivienda no se ocupe, esta sigue funcionalmente en términos de nuestra sociedad
conservando valor o mejor valor que tenerla en el sistema financiero. Y entonces encontramos en este tipo de urbanizaciones, ya sean populares o en algunas otras de origen formal, de menor categoría social, índices que van entre el 10, el 15% de deshabitación. La deshabitación está presente por toda la ciudad. Obviamente, cuando vamos hacia fuera de la ciudad encontramos deshabitaciones del 30, del 40%, y esto está en función de que son poblaciones muy pequeñas. La promoción inmobiliaria ha avanzado con mucha contundencia y el proceso de venta de las viviendas está un poco ahí jugando este rol con la deshabitación. Ok, bien, esto es como un panorama general. Y entonces, ¿qué hacer con la deshabitación? Esa es como la gran duda. La política de vivienda, ¿qué tiene que hacer frente a la deshabitación? Bien, y entonces ya salió el programa sectorial de la SEDATU, donde se plantea esto que Edith nos adelanta: vamos por una ciudad compacta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos por la ciudad compacta? ¿Cuáles son los instrumentos reales que van a incidir en la política? ¿Cómo vamos a atacar la deshabitación? Son preguntas que se van plasmando. Es decir, ¿cuál es la eficacia de la política en términos de atacar la deshabitación? Y ahí el asunto no se ve muy claro, ¿no? Realmente la vivienda es un bien que se utiliza en cualquier sentido. No hay mecanismos de control, no hay mecanismos de supervisión. Una vivienda puede igual albergar a un taller, o puede una vivienda bien ser una bodega. Eso no importa. La vivienda comparte todos estos usos, o la vivienda puede ser totalmente deshabitada. Y entonces este es el problema de la deshabitación. No hay mecanismos de regulación en torno al funcionamiento de la vivienda. Okay. Algo que hemos venido proponiendo y que ya se propone desde Infonavit era ir por la vivienda en renta. Y entonces la vivienda en renta suena como una alternativa en términos de política para atacar la deshabitación. Esto permitiría que los grupos más vulnerables de la sociedad no estén pensando en adquirir una vivienda, sino que realmente puedan acceder a una vivienda a un bajo costo. Ok, bueno, hasta ahí más o menos el panorama nacional, pero entonces abramos un poco el lente y veamos qué está sucediendo en otros países. Y entonces cuando vamos a otros países decimos, bueno, la deshabitación en realidad es una constante del mercado de vivienda que debe de ir en un mercado abierto entre 5 y 7%, es decir, el mercado tiene que moverse con un cierto número de viviendas deshabitadas para que el mercado se esté adecuando constantemente. Nosotros tenemos 14% a nivel local, estamos en el estado de Jalisco con 15% de deshabitación, ¿no? Entre el periodo del 2005 y el 2010 bajamos un poco este índice en un 0.5% el porcentaje de deshabitación. Y entonces, bueno, ¿qué sucede en otros países? Ok, bueno, en economías de mercado como la nuestra, como la de Estados Unidos o como la de España, los índices de deshabitación son similares. Incluso en España en este momento tienen una mayor deshabitación en función de la crisis económica, ¿no? Pero en economías donde el Estado tiene una importante intervención en el mercado de vivienda, y importante intervención quiere decir una activa participación con la vivienda de interés social en renta, entonces el mercado muestra otros indicadores y se baja la deshabitación a niveles del 2% de deshabitación. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, son países donde el Estado tiene una participación de alrededor del 30% del parque habitacional en términos de producción de vivienda, de intervención de vivienda, de interés social. Y esto nos permite entonces que el Estado solvente a todos los grupos de la sociedad, sobre todo aquellos más vulnerables, y de alguna manera también hace un ajuste del mercado, de tal manera que no es un mercado constreñido, sino es un mercado funcionando. Y constreñido quiero decir con ello con que, bueno, tenemos un gran stock de vivienda y tenemos una enorme demanda de vivienda y no se alcanzan a cruzar
la oferta y la demanda de vivienda. Entonces necesitaríamos un enlace correcto. Reducir el índice de deshabitación implicaría que encontramos la oferta y la demanda y que el mercado está funcionando, ¿sí? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Nosotros no tenemos una política fuerte, contundente en función de la vivienda de interés social. El Infonavit apenas está haciendo los primeros ensayos en el mercado de vivienda en renta y vamos a ver cómo esto empieza a ajustarse, pero su incidencia todavía es muy marginal. Bien, ¿cuáles son algunas pistas? ¿Cuáles son algunas pistas de la deshabitación? Bueno, lo que empezamos a encontrar es una conexión entre el mercado informal y la deshabitación, y eso necesitamos empezarlo a documentar y a estudiar. La gente empieza a invadir las viviendas deshabitadas producidas de manera formal, ¿no? Y los promotores inmobiliarios ahora se están enfrentando a la informalidad en sus propias casas, ¿no? Entonces ahí tenemos una pista que hay que darle seguimiento en términos de cómo la informalidad se comporta en esta ciudad dispersa, ¿no? Y si los patrones de comportamiento de centralidad que Didia refiere en las urbanizaciones populares son muy importantes. Hay que rescatar las urbanizaciones populares, a pesar de que han tenido años de marginación, logran en unos 20-25 años tener altísimos grados de consolidación urbana en términos de equipamiento, de servicios, de mercado. Y entonces ahora cómo se están reproduciendo estos fenómenos dentro de la dispersión y de la vivienda formalmente producida. Bueno, me quedo hasta ahí para después abrir un diálogo, si les parece, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con el maestro Carlos Suárez Plasencia con el tema vulnerabilidad urbana en la periferia. Es maestro en ciencias por el Centro de Investigación Superior de Ensenada, en Baja California, licenciado en geografía por la Universidad de Guadalajara, de la cual es docente e investigador. Actualmente se encuentra concluyendo su tesis doctoral en el CICESE. Sus campos de investigación son evaluación de riesgos naturales, ordenamiento territorial ambiental. Desde 1990 es responsable por los estudios de monitoreo y cartografía del volcán de Colima. Bien, buenas tardes. Sí, efectivamente me tocó charlar un poco sobre el tema de la vulnerabilidad en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya mis predecesores han hablado un poquito del problema de esta ciudad, una ciudad que hasta 1940 era una ciudad compacta. Guadalajara crecía alrededor del núcleo tradicional de la zona centro. Posteriormente, con la creación de la zona industrial, César empezó a expandirse y poco a poco comenzó a crecer esta ciudad hasta alcanzar los niveles que actualmente tenemos de cerca ya de 400 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, la vulnerabilidad de la periferia tiene que atacarse bajo el método del riesgo. El riesgo es una metodología que tiene desde el 90 comenzó a desarrollarse, la evaluación de riesgos de áreas urbanas, áreas de cualquier tipo de área, y es una metodología muy simple. Es una función del peligro por la vulnerabilidad, por la exposición de los elementos vulnerables, donde el peligro son los elementos que pueden causar un problema a un ente social, a una comunidad o una cierta infraestructura ubicada en un territorio geográfico. Mientras tanto, la vulnerabilidad son los elementos que pueden ser afectados por ese tipo de peligros, llámese sismos, llámese volcanes, llámese industrias químicas, llámese vehículos que transitan por el periférico, etcétera. Y la exposición es el número de daños, el valor que se le da a esos daños que pueden ser afectados. En tanto, la vulnerabilidad se ha definido en los últimos 2 años, se ha subdividido para su análisis en una vulnerabilidad de tipo físico y una vulnerabilidad de tipo social, donde la vulnerabilidad física son los daños que puede tener la infraestructura, el equipamiento, las edificaciones por un evento no deseado,
mientras la vulnerabilidad social es el efecto que puede tener la sociedad a esos efectos de un evento no deseado, de pérdidas humanas, hablando desde daños a la misma, al manejo del tejido social, cómo esa sociedad es capaz de sobrevivir o restablecerse después de un daño, que se le llama resiliencia a esa parte. Entonces, estos peligros se dividen en 5 grandes grupos, ¿sí? Que todos están en Jalisco, desgraciadamente, y todos están afectando también a la zona metropolitana de Guadalajara, que son los peligros geológicos, los peligros hidrometeorológicos, los peligros químicos y tecnológicos, los peligros sanitarios y los socioorganizativos. De estos, todos se ubican, o la zona metropolitana de Guadalajara puede ser afectada, tanto lo que es la zona consolidada de la zona urbana de Guadalajara, como la propia periferia, que es la parte más vulnerable y la que vamos a platicar un poquito al respecto. La periferia urbana, como han comentado, ha crecido desde los 80s, 70s de una manera dispersa, y la cual su crecimiento poco a poco ha ido uniendo esos núcleos de población, pero no tardan en unirse cuando ya existen otra dispersión de nuevas localidades o nuevas colonias, sobre todo en lo que es la unión de los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, que es en el sector sur de la ciudad. Aquí ha habido una ocupación del suelo tanto regular como irregular, en la cual este crecimiento urbano ha sido de manera anárquica, ha sido sin ningún tipo de planeación, respondiendo a intereses particulares, respondiendo a intereses a veces contubernios, etcétera, para ocupar el uso del suelo. Y basta decirnos simplemente el Cerro del Cuatro. El Cerro del Cuatro todos lo conocemos. Los que somos de Guadalajara lo hemos visto desde que era simple cerro hasta ahorita, que es una zona que está altamente urbanizándose de manera paulatina e inexorable. Y este crecimiento urbano que ha generado cambios en el relieve. ¿Qué significa esto, cambios en el relieve? Que se modifica el relieve para poder construir urbanizaciones. ¿Qué es esto? Modificamos cuencas, modificamos redes de drenaje natural, bloqueamos arroyos, ponemos colectores que no son de la misma capacidad para poder sacar el agua en esa área, generamos zonas inestables, por ejemplo las zonas altas. Todos nos ha tocado alguna vez pasar por 8 de julio, pasar por el periférico sur, después de una tormenta y lleno de piedras, lleno de lodos, y es que nos tocó que bajara la luz de materiales, y eso simplemente por una deficiente ocupación del suelo y una mala planeación. Entonces, esto ha ido generando que estos grupos que van hacia la periferia de la ciudad, y que ya han comentado cómo ha sido esa ocupación de la periferia, sean vulnerables a estos efectos. A veces hablamos de que son los grupos más vulnerables la gente con índices de pobreza altos, con índices de marginación altos, pero también existe clase media que se está yendo hacia esas partes de la ciudad, y sobre todo ahorita a la zona del Valle de Tlajomulco, en los San Agustín, la Cerro del Cuatro, Lomas del Cuatro, etcétera, todos los fraccionamientos que están ahí, que son vulnerables, por ejemplo, a inundaciones. Cada año vemos que todo el Valle de Tlajomulco es una zona de inundación, y luego dicen, ¿por qué se inunda? Pues en las zonas agrícolas donde existían grandes bordos para dar líquido para las siembras de hortalizas que existían ahí hasta hace 20 años, y que eso se ha ido organizando de manera paulatina, y eso ha ido generando un riesgo y por ende una vulnerabilidad a esa población. A partir de eso, lo que era CEDESOL, Senapred primeramente, Centro Nacional de Prevención de Desastres, después la CEDESOL, ahora la SEDATU, ha generado un esquema para poder identificar esos riesgos que afectan a nivel de todo el país, que afectan esas ciudades en crecimiento. Háblese de grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, etcétera, o ciudades medias, en este caso Jalisco, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, donde se ha apoyado para la realización de los famosos atlas de riesgos, que todos hemos oído hablar por ahí, el atlas de riesgo y el atlas de riesgo, que se da un apoyo económico a grupos de investigación para que puedan identificar, evaluar y ver la dinámica y proyectar los futuros riesgos de esas áreas que se están urbanizando. Pero la problemática aquí se supone que ese atlas de riesgo va a tender a disminuir la vulnerabilidad de esos grupos que están siendo afectados, pero resulta que se hace un atlas de riesgos y queda muy bonito, muchos mapas muy bonitos, muchos indicadores, muchos índices, y se archiva.
Se le da al municipio para que lo apliquen dentro de sus instrumentos de planeación y no pasa nada. Ustedes siguen viendo que Tlajomulco sigue creciendo de manera desordenada, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan sigue creciendo de manera desordenada. No hay un control sobre esas edificaciones, entonces el atlas de riesgo no cumplió la función. Esos 2-3 millones de pesos que se invirtieron en ese documento, pues para nada sirvieron. ¿Por qué? Porque se están afectando intereses. Un atlas de riesgo, ¿qué hace con el terreno? Lo puede devaluar o lo puede elevar su precio dependiendo de la zona donde esté. Entonces, eso es algo muy estratégico. Si ustedes quieren consultar un atlas de riesgos, lo pueden consultar si no piden por transparencia, porque es un instrumento que puede generar una gran derrama económica o una gran pérdida económica para los urbanistas. Entonces, ese es uno de los procesos o los causales de que no se ha aplicado este tipo de instrumentos dentro de la planeación urbana. Existen otros tipos de planeación urbana que son los famosos programas de desarrollo urbano, el programa de ordenamiento territorial, el programa de ordenamiento ecológico, creados para que sea el atlas de riesgo la base para que pueda poder ordenar el territorio, dar los usos de suelo adecuado y poder orientar ese crecimiento y poder generar las tendencias de crecimiento que está persiguiendo la SEDATU, como decían ahorita, de concentración de las ciudades, hacerlas compactas nuevamente y evitar esta gran dispersión y por ende disminuir la vulnerabilidad. Pero eso no se va a lograr mientras no exista una conciencia entre los gobernantes, entre las direcciones de obras públicas, las direcciones de desarrollo urbano, los propios alcaldes. Creo que no hay ninguno aquí, si no ahorita me van a colgar. Entonces, mientras no sea aplicable esa instrumentación, este problema de vulnerabilidad de esos grupos marginados, de esos grupos pobres o de esa clase media que está saliéndose de la ciudad, van a seguir incrementando la vulnerabilidad, en este caso social y también de tipo físico. ¿Por qué digo físico? Hablaba que la vulnerabilidad física es las afectaciones por los fenómenos, los 5 fenómenos hacia las edificaciones y la infraestructura. Simplemente el año pasado hubo en la zona metropolitana de Guadalajara 560 millones de pesos de pérdidas por inundaciones. Son 560 millones de pesos que se pudo haber hecho muchas cosas con esa situación. Y de eso simplemente se invirtieron en estudios 50 millones de pesos. O sea, estamos hablando del 1% de estudios para prevención y 45 millones que se van a paliar los desastres. Entonces, esa situación hace que las periferias, en este caso la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, pues, bueno, por lo menos en el corto plazo y mediano plazo yo no lo veo que vaya a disminuir las tendencias. En caso de que la política actual, ya sea de gobiernos, el que está ahorita en el poder, priistas o panistas, dejen de los intereses de ocupación del territorio a un lado y sigamos una planeación adecuada para poder establecer las políticas de disminuir el riesgo y por ende la vulnerabilidad. Entonces este crecimiento seguirá. No veo por dónde pare. Yo acá que paso por el periférico, que pase por la Cebolla hacia Guzmán, hacia esta zona de Zapopan, veo lo mismo, más y más y más puntitos de fraccionamientos, de cinturones de miseria, y mientras no se aplique esto, voy a repetir, pues no habrá ninguna medida que trate de disminuir esta vulnerabilidad que es creciente en la población. Entonces yo con esto paro para poder continuar más al ratito. Gracias. Bueno, continuemos con el doctor Mario Córdoba España, que nos hablará sobre la movilidad urbana en Guadalajara. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, maestro en Urbanismo y Desarrollo, arquitecto, todos los grados otorgados por la Universidad de Guadalajara, con experiencia de 32 años en la planeación urbana, en especial en temas de movilidad. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Asimismo, es profesor del Centro Universitario Tonalá, miembro de la Junta Académica de la Maestría y Doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio de la Universidad de Guadalajara, y de manera complementaria es columnista y consejero editorial del diario Milenio Jalisco. Muchas gracias. Bien,
La movilidad y el transporte y el territorio es un trinomio imperfecto. Es multifactorial y complejo. O sea, no se puede explicar ni causalmente y menos resolverse sectorialmente. Está condicionado por contextos políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales. Este trinomio está inmerso en discursos contradictorios de prosperidad local y competitividad global, bajo los cuales se encuentra un modelo económico posfordista que sigue impulsando irracionalmente la motorización individual como soporte de una ocupación territorial insustentable. Mientras tanto, nuestras ciudades siguen creciendo dispersas, regidas por la especulación inmobiliaria y la desregulación institucional. Y sin embargo, y seguramente bajo el auspicio de la industria automotriz. Ciudades orientadas al automóvil como ejes de la expansión difusa y grandes negocios inmobiliarios ante el disimulo de la erosión y degradación social y ambiental. En el área metropolitana de Guadalajara ha crecido territorialmente 3 veces más de sus requerimientos poblacionales y económicos, de forma dispersa, fractal y con una alta vulnerabilidad, como ya se comentó. Mientras los pronósticos estiman que en 20 años la motorización del país se duplicará, es decir, de 32 a 64 millones de vehículos, en el área metropolitana en tan solo 10 años se duplicó, presentándose tasas de crecimiento anual que llegaron a ser hasta del 9%. No obstante, el negro escenario de escasez y encarecimiento de los combustibles no renovables, al menos actualmente, en esta metrópoli se consumen 8 millones de litros diarios de combustible, emitiendo más de 20,000 toneladas diarias de dióxido de carbono. El flujo vehicular cada vez presenta mayores congestionamientos y niveles de servicio deficientes, con comportamientos pendulares vinculados a la dispersión urbana, dificultando la cobertura del transporte público. Sin duda, las externalidades del modelo de movilidad y transporte público y de transporte está llegando a un nivel irreversible. Por lo que se haga o se deje de hacer va a ser determinante. Las ciudades creadas se supone que fueron creadas para maximizar el intercambio social y económico y concentrar el poder en todas sus dimensiones, entre otras cosas. Sin embargo, están en crisis, especialmente en las áreas metropolitanas de nuestro país. Las formas de gestión están agotadas y requieren de nuevos modelos de gobernanza y gobernabilidad que trasciendan los tiempos de renovación del poder enraizadas en la corresponsabilidad ciudadana. Revertir este proceso insustentable llevará mucho tiempo, pero hay que empezar ya con un compromiso intergeneracional. El conocimiento, la investigación, la innovación y el diseño de nuestras ciudades requiere cambios profundos en sus enfoques y sobre todo con una gran fortaleza ética. Muchos dicen que lo que sobra son estudios, pero no es así. Las ciudades están mal estudiadas. Los diagnósticos y pronósticos son simplificadores de la realidad, pues la complejidad suele estar ausente. El conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario están lejos de influir en las secciones de corte sectorial. Territorio, movilidad y transporte, aunque trinomio imperfecto, es dialéctico e interdependiente. Sin duda, la dispersión debe contenerse y la ciudad debe transformarse hacia la habitabilidad. Debe haber un gran pacto metropolitano por el uso sustentable del territorio, en términos sociales, económicos, energéticos y ambientales, que conlleven la disminución de los procesos entrópicos de la degradación ambiental. El dilema ciudad difusa, ciudad compacta, en la realidad de nuestras ciudades debe encontrar un punto de equilibrio, sustentado en la diversidad, la cohesividad, la compacidad,
la conectividad y el diseño. Las redes de movilidad de personas, bienes y servicios deben articularse con el desarrollo metropolitano, pues estas son importantes en la cohesión social, sin duda en la productividad y en la salud de nuestro medio ambiente. El uso racional e inteligente del transporte, su infraestructura y equipamiento debe ser un instrumento de organización metropolitana y regional. Transporte público de calidad y condiciones para incentivar la movilidad y accesibilidad universal ya no pueden postergarse, pues estas, en combinación con las redes de logística urbana y regional, deben convertirse en los ejes estructurantes de la transformación territorial. Una transformación que nos lleve a ciudades más vivibles, mejor organizadas y más competitivas. Todo esto, indudablemente, es inviable si no deconstruimos y modificamos nuestras formas de conocer, de interactuar e intervenir el territorio. Pues a fin de cuentas, es este el espacio del ejercicio del poder y la corresponsabilidad ciudadana. Gracias. Bien, bueno, en una primera ronda me permitiré hacer ciertas correlaciones para propiciar la intervención de los participantes. Por un lado, me gustaría proponerles a la doctora Edith Jiménez y al maestro Luis Álvarez, inicialmente, porque me parece que ahí hay varios nexos. Por un lado, el tema de la vivienda desocupada y de la construcción de la vivienda, que mencionaba el maestro Luis Álvarez, y la construcción inherente, ¿no? Esencial, que significa la construcción de redes sociales, de una vida propia, porque la deshabitación no solo, Luis, tú mencionabas casi como un sinónimo, desocupación y deshabitación. Yo creo que habría que hacer una pequeña diferencia, ¿no? La ocupación es una cosa, pero la habitación o la deshabitación son viviendas sin vida, y en realidad sí tienen vida, como tú lo señalaste. Lo que pasa es que tienen una vida contaminada, ¿no? La ocupan otros personajes que no son los de los usuales, es decir, ocupan la violencia. En fin, hay ciertas enfermedades sociales ahí que se presentan, pero sí se ocupan, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿qué propuestas tendrían ambos como para ligar esas dos vertientes que son inherentes? Es decir, no puede haber construcción de vivienda, o mejor dicho, sí puede haber, porque de hecho está existiendo, pero esa es una de las desviaciones, ¿no? Que se construye vivienda sin construir tejido social, ¿no? Que me parece que está ligado con los temas de los otros dos expositores, pero me gustaría iniciar con ellos. Bueno, ahorita respondo lo que me está comentando aquí el compañero, nada más que yo quiero presentarlo porque pues él no se puede presentar él mismo, ¿verdad? Pero a mí me interesa mucho. Yo le pedí por favor que si aceptaba esta tarea tan ingrata de tratar de entender qué decimos los demás y hacer sentido de ello, y además tenernos con el tiempo bien medidos. Entonces, bueno, le agradezco mucho al doctor Jesús Rábago Anaya que haya aceptado. Él estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara, la maestría en planeación y doctorado en urbanismo, ambos en la Universidad de París. Ha desarrollado proyectos de arquitectura y urbanismo. Ha escrito 2 libros, así como 27 artículos para diversas revistas nacionales y extranjeras. Ha impartido cursos y conferencias en múltiples universidades, como la de Guadalajara, el ITESO y otras muchas, incluyendo la UNAM, la Iberoamericana, y en Normandía y en Grenoble, en Francia. Y bueno,
como han visto aquí, los currículums son brevísimos para poder darnos tiempo de poder de hablar un poco más sobre estos problemas. Bueno, entrando a la cuestión de las viviendas deshabitadas o desocupadas, yo podría decir que, bueno, en los foros internacionales en los que yo he estado, se habla de los 5 millones de viviendas desocupadas en México como un escándalo, ¿verdad? ¿Cómo es que hace falta tanta vivienda y cómo es posible que tanta esté desocupada? Y como que automáticamente se asocia la desocupación o deshabitación de la vivienda con los fraccionamientos de la periferia, y efectivamente, allá hay muchos, como ya lo dijo Luis, y nada más que por qué están deshabitados y en dónde, no necesariamente esa es toda la historia. Él ya decía que en los municipios fronterizos se desocupaban por cuestiones de la violencia. En las colonias populares que nosotros estudiamos también había viviendas desocupadas, y eran por cuestiones de violencia, era por cuestiones de droga, era por cuestiones económicas, porque la gente se va a Estados Unidos y deja la casa, y efectivamente rápido se vandalizan, y en este caso todavía no están ocupadas, pero efectivamente hay una compañera que está aquí en el público que está haciendo su tesis de doctorado, es precisamente sobre esa problemática, y lo que ella ha estado investigando es que las casas se están utilizando. Yo lo he también visto con mis estudiantes de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, que las casas se están utilizando, se están invadiendo, y además no solamente aquellas que no se han vendido, sino que ya se vendieron, tienen dueño, pero se ocupan. Y resulta que hay un contubernio, ¿verdad?, entre las autoridades, el que cuida el fraccionamiento, que es que cuida, y las gentes que invaden. Entonces ya hay juicios legales porque la gente que son propietarios de esas viviendas no las pueden utilizar ni las pueden ocupar, aunque las estaban acondicionando, porque ya las invadieron. Entonces ese es el problema. Otro problema de desocupación, que aquí hay dos compañeritos que están de la universidad ¿de cuál era la universidad que vienen? De Lovaina, que ellos están viendo este problema en el centro de la ciudad, y también ahí las causas son variadas, y puede ser que haya intestados porque la gente no tiene los recursos para invertir, porque en el centro se tiene que invertir en una remodelación y en una ocupación de manera diferente. Entonces, lo que yo veo que une los dos temas es que es necesario estudiar los problemas, y no solamente empezar de cero, sino que ya hay estudios en donde existen pautas para decir, bueno, ¿qué se puede hacer para empezar a rescatar esta ciudad y empezarla a hacer más vivible, como decía Mario, ¿no? Que eso es finalmente lo que todos queremos, pero si no conocemos estos detalles, ¿verdad? Y nada más decimos, bueno, lo que pasa es que la gente compra las viviendas y las deja ahí engordando y ya, ¿verdad? No, o sea, es una cuestión, esa es una, como lo planteaba Luis, esa es una de las causas, pero no la única. Entonces, si conocemos los problemas con más detalle y que ya existen los estudios que nos dan pautas para ello, entonces se pueden diseñar las políticas públicas más atinadas, y que no le vengan a dar al traste a lo que puede estar funcionando poquito o que está empantanado y que no se puede resolver. Bueno, pues entonces, conociendo estos detalles, se podría hacer un poco más. Bueno, antes de pasar la palabra a Luis Álvarez, no sé preguntarte ahora mismo, sino después de Luis, ¿qué programas de políticas públicas sería posible proponer? ¿Después de Luis o ahora mismo? Y bueno, le paso la palabra a Luis, y de hecho lo enuncio así, ¿no? ¿Qué programas de políticas públicas podrían proponerse sobre el tema que mencionábamos, ¿no? Esta liga de la construcción de vivienda con el desarrollo de las redes sociales? Gracias Jesús. Bueno, antes un asunto semántico, esto de la deshabitación, desocupación. En Europa utilizan el índice de viviendas vacantes, ¿no? Ciertamente
el dato es deshabitación porque así no lo produce INEGI, entonces seamos pragmáticos, ¿de acuerdo? Pero sí, claro que semánticamente debiéramos estar hablando de habitación como el proceso de apropiación del espacio y desocupación como la vivienda que no se utiliza, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ok, a nivel federal se está atendiendo el asunto, a nivel local se está tratando de atender el asunto y a nivel municipal hay buenas intenciones, ¿de acuerdo? No se crean, sí hay algunas iniciativas en función de ello. Sin embargo, yo tengo mis serias dudas y tengo mis serias dudas porque soy economista y porque de alguna manera trato de entender cómo funciona el mercado. Y entonces, a la hora de que el gobierno federal dice, bueno, vamos a hacer círculos concéntricos en función de qué queremos de las ciudades, y entonces este centro va a tener más subsidio y luego el siguiente centro va a tener menos subsidio y luego el siguiente centro va a tener menos subsidio y la periferia no la vamos a subsidiar, y entonces lo único que estamos haciendo es que quienes son propietarios en el centro van a tratar de captar el mayor subsidio y quienes están en la periferia se van a sentar a llorar, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos un grave problema, es decir, finalmente no vamos a tener un proceso de reocupación del espacio, sino que simplemente vamos a trasladar el subsidio a los propietarios del suelo, ¿no? Y entonces, vamos, todavía yo tengo mis serias dudas de cómo realmente podemos volver a un mercado hacia el centro de la ciudad, ¿no? En el área de la urbanización popular están sucediendo cosas muy muy interesantes, ya lo había mencionado Edith, y es lo que se llama el fenómeno de la duplicación de vivienda, ¿no? Y entonces la duplicación de vivienda es esta vivienda popular que de repente llega el hijo, le dice, mamá, ¿qué crees? Me conseguí esta chica y entonces vamos a vivir en el siguiente cuarto allá arriba, y la vivienda empieza a crecer con 2 hogares y entonces la vivienda se duplica. Pero si nosotros analizamos los datos concretos, lo que está sucediendo es que las viejas urbanizaciones populares, su proceso de consolidación tiene que ver no solo con un mayor número de habitantes, sino con un mayor mercado en términos de economía urbana. Y entonces este proceso de duplicación de vivienda es realmente un componente muy importante en términos de generación de centralidades sobre las viejas urbanizaciones populares. Y entonces encontramos en barrios como La Constitución, aquí cerca, Santa Cecilia en Guadalajara, no sé, una gran cantidad de barrios que ya tienen una muy buena disponibilidad de equipamientos y de servicios y un alto grado de consolidación. Bien, entonces a nivel municipal podríamos tener una serie de políticas que vengan realmente a subsidiar la vivienda duplicada, ¿no? Porque los problemas no son sencillos, los problemas son desde las características constructivas, desde el régimen de propiedad, quién se va a quedar con qué parte, quién va a hacer la inversión, es decir, hay un montón de elementos que hay que considerar y tiene que ser un programa seriamente planteado para finalmente no generar más problemas con la duplicación de vivienda. Ahí tenemos un potencial que de alguna manera, una vez más, nuestra sociedad está respondiendo, ¿no? Bueno, y por el otro lado, yo diría, la apuesta a la política de vivienda en renta debiera ser mucho más seria, no solo en términos de producción de nueva vivienda, sino una apuesta hacia estos propietarios que no quieren utilizar su vivienda, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que ellos se animen a dar su vivienda en renta? Entonces necesitamos allí otro tipo de políticas mucho más agresivas, políticas que obviamente tienen que ver con el control del territorio y que tienen que ver con procesos de estímulos a los propietarios de vivienda para generar nuevas alternativas de vivienda en renta. Me parece que si activamos la vivienda en renta, ahí hacemos que el mercado de vivienda, un poco reduzca su presión, ¿no? Es la presión de vivienda la que finalmente tenemos el problema, ¿no? Y sobre el tema de DID, a mí hay algo que me preocupa, y es que los más pobres de los pobres ni siquiera viven en los asentamientos informales, ¿de acuerdo? Y entonces en los asentamientos informales tenemos algunos que son propietarios y que sí viven en condiciones precarias, con problemas de riesgo, etcétera, etcétera, pero tienen acceso de alguna manera al suelo y de alguna manera
no es totalmente un título de propiedad, tienen seguridad jurídica, ¿sí? O sea, el certificado del ejido de alguna manera da esta certeza jurídica y la gente no se siente amenazada de que alguien va a venir y los va a sacar de su terruño, ¿no? Pero allí mismo encontramos vivienda en renta. Y entonces hay procesos de especulación dentro de los asentamientos irregulares. Y entonces estos procesos de renta en la informalidad son una pista también, porque finalmente cuando llega, ya lo decía Edith muy bien, cuando llega el proceso de regularización de un asentamiento de estos, subimos la renta urbana y viene un segundo nivel de expulsión, y quienes son expulsados son quienes no tienen seguridad jurídica, ¿no? Y entonces creo que también habría que ser muy cautelosos con las políticas de regularización y políticas de renta también en asentamientos irregulares, ¿no? Bueno, igual que el caso de Edith, me adelanto a la siguiente pregunta, Luis. El principal problema para construir ciudad en todo el mundo, el principal tema de todas las ciudades del mundo es la integración, ¿no? Tú mencionaste algunos puntos sobre la vivienda, pero me gustaría en una siguiente intervención si nos puedes hablar de otro tema que inclusive ya está enunciado por el programa federal, que es la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Para combatir la desocupación, la deshabitación y la desarticulación de las viviendas, un punto fundamental para coserlas con la ciudad es crearles infraestructura y equipamiento, que justamente es de lo que han carecido. Algo que, por cierto, cuando se creó el Infonavit en el 72, en los primeros años, sí hubo esa preocupación de crear unidades de habitación, pero con equipamiento. Bueno, quisiera pasar ahora con Mario, hacerte la pregunta en este mismo sentido de qué propuesta de políticas públicas se podrían hacer para articular la vivienda no solo con los centros de población, sino con los lugares de trabajo. Finalmente hay dos polos en las ciudades, ¿no? Dónde vivimos y dónde trabajamos. La movilidad es un punto, tú lo mencionaste, no solo la movilidad, sino podríamos hablar de las energías en general, pues, ¿no? Pero la movilidad es como el elemento más identificado, tal vez más el elemento emblemático. Se habla inclusive de la conectividad digital, pero también podríamos decir motorizado, y esto da una plusvalía, igual con los riesgos, aumenta la plusvalía o la deprecia, dependiendo de esta conexión. ¿Qué propuestas crees que se pueden hacer para vincular más estas periferias que están ellos mencionando, que están pues desarticuladas, segregadas, con problemas de ocupación, de mayor violencia, en fin, tiene una serie de problemas, y parece que tenemos como dos polos, ¿no? Ya no es el problema de los 60s de campo-ciudad, sino nuestros polos ahora son periferia, centros urbanos consolidados, ¿no? O la ciudad consolidada y la periferia desarticulada. Sí, claro, con mucho gusto. Hay que tomar en cuenta que entre todo este proceso de concentración y dispersión tiene consecuencias muy fuertes e identificables a nivel de movilidad y transporte. Me refiero a los dos términos porque suelen confundirse, movilidad con transporte. La movilidad tiene que ver mucho con el uso del territorio, el desplazamiento de las personas, de los bienes y los servicios de un lugar a otro por diversos motivos, y el transporte es un medio que puede ser de manera motorizada o no motorizada en los viajes de proximidad principalmente. Me parece a mí que el proceso, sobre todo de dispersión urbana en las áreas metropolitanas, va a ser muy difícil de revertir, es decir, de transformar una ciudad concentrada y dispersa en una ciudad totalmente compacta en un corto plazo. Sin embargo, creo que utilizada, bien conceptualizado, el uso del territorio en aspectos de movilidad y de proximidad
se podrían implementar diversas políticas que permitieran que este territorio concentrado y disperso lograr núcleos urbanos más cohesivos, que generaran más viajes hacia el interior, más viajes de proximidad, de cercanía, y por supuesto la estrategia, una de las estrategias es de volver a una adecuada dosificación de infraestructura y equipamiento urbano, por una parte, para hacer vivible, digamos, este conjunto de asentamientos dispersos. Pero por otro lado, y parece como una utopía, es acercar o aproximar los centros de trabajo, los centros de empleo. Me parece que estos territorios que vemos en la imagen son demasiado, además de dispersos, son demasiado homogéneos. No tienen diversidad, no tienen, la densidad pues es horizontal, pero aún así por el grado de desocupación, que habría que preguntarnos por qué se están desocupando. Entre otras cosas, el aspecto de movilidad es un factor muy importante para la desocupación, dado los largos distancias y tiempos de desplazamiento y lo que gasta una persona que vive en la periferia en transporte. Hace poco observábamos unas gentes en la periferia que se manifestaron porque no tienen transporte público adecuado y además al alcance de sus costos. Ellos están pagando alrededor de más de 40 pesos diarios por persona por ir y regresar a su territorio, pero además de eso, esa es la parte que más les pesa. En realidad están dedicando alrededor de 2 horas y media de transporte al día para desplazarse de sus lugares de vivienda a sus lugares de trabajo o sus lugares de educación. La dosificación se ha perdido del equipamiento, si bien es cierto que el 40% de los viajes se realizan caminando, 2/3 partes de estos viajes duran más entre 15 y 20 minutos, es decir, el equipamiento que debería estar próximo, los jardines de niños, las escuelas, los mercados, etcétera, están lejanos, ya no obedecen a la ocupación y a la gente que está habitando en ese territorio. Y el desplazamiento en términos de empleo y también educativos, pero más de empleo, es todavía mucho más disperso y sigue concentrado en una buena cantidad en la ciudad central. Es decir, si dividimos estos mapas que se presentaron en tres anillos, hay un núcleo como central, ubicado entre lo que se llama anillo interior, en el caso del área metropolitana. No los voy a describir, es como esa parte más oscura del mapa azul, y luego hay un anillo como intermedio que está comprendida entre esa parte central y lo que es el anillo periférico, pero prácticamente la mayor cantidad de los viajes, de los 11 millones de viajes estimados que se realizan en un día laboral en esta metrópoli, se concentra, el 90% de los viajes se concentra de periférico hacia adentro, y la mayor cantidad de unidades económicas existentes, generadores de empleo, atractoras de viajes por motivos económicos, siguen estando todavía concentrados en el núcleo central, aunque empiezan a aparecer algunos crecimientos entre el anillo intermedio de Patria y el periférico, por decir algo, como referencia, y ya algunos concentraciones de empleo a lo largo de accesos carreteros y el propio anillo periférico. Sin embargo, pues esta demanda de viajes sigue estando concentrada en la parte principal. Entonces cualquier intervención de cualquier territorio disgregado demanda una gran cantidad de viajes a la parte central, y entonces estas personas que están viviendo en la periferia están sufriendo en términos económicos, en términos sociales, hasta psicológicos y de su propia salud,
el vivir en fraccionamientos disgregados. Yo creo que habría que reenfocar las políticas públicas que precisamente vinculen lo que mencionaba en lo que expuse anteriormente, en esta vinculación movilidad, territorio y transporte. Habría que, por supuesto, una gran asignatura pendiente todavía sigue siendo el transporte público, sustituido por este gran crecimiento del parque vehicular. Entonces tiene que haber una política pública que incluso provenga del nivel federal, que fomente de manera más consistente y sólida el crecimiento de las redes de transporte público con calidad. Y esta política tiene que ir hasta el costo de los combustibles, el transporte público, los transportistas o el servicio que da el Estado, pero que en su mayoría lo presta a través de agentes privados. Este combustible debería ser más económico, aún incluso si requiere subsidio para el transporte público. En los últimos 4 años, el costo del diésel para el transporte público y para todos los vehículos que usan este combustible creció el 54%. Y es uno de los principales factores que impactan un costo de transporte deficiente, de mala calidad, pero que eso es lo que cuesta con el modelo organizacional que tiene. Otro aspecto que habría que propiciar es más desarrollo tecnológico. O sea, el país en términos de vehículos motorizados está consumiendo lo que las armadoras le presentan, y bajo sus propios criterios de fabricación, diseño y de emisión de gases contaminantes. Esto hay que controlarlo más y hay que propiciar más el desarrollo tecnológico para el transporte, sobre todo público, y incentivar a las organizaciones a formas de proporcionar el servicio con organizaciones mucho más eficientes. Debería haber incentivos fiscales para que aquellos transportistas que decidan organizarse como empresas para tener mejores economías de escala y un mejor servicio, claro, a través también del ineludible rectoría del Estado, para que esto funcione, promover que este paso de una persona que compra 1 o 2 camiones y que presta el servicio, y ya sabemos cómo, pasemos a modelos de organización mucho más eficientes, de mejor calidad, con externalidades positivas más convenientes. Ahora todo el esquema está diseñado para castigar a quien brinda el servicio y para castigar al transporte público. Una política también que podría implementarse es una política de racionalización del automóvil. La gasolina, no obstante que está incrementando mes con mes, así como el diésel, como ustedes saben, está subsidiada. El país está importando combustibles. Entonces no estamos pagando aún, cuando ya pagamos casi 13 pesos por litro a quienes utilizamos algún vehículo motorizado, no estamos pagando el costo real del combustible. Pero creo que todavía se sigue favoreciendo mucho a los usuarios del transporte privado. Se eliminó la tenencia, no se paga, el combustible está subsidiado, y además, junto con esto, se promueve más el crecimiento suburbano a niveles de clases económicas altas, y por supuesto las que menos tienen, que están padeciendo todo lo que ya comenté. Bueno, perdón, antes de pasar contigo, Edith, quería vincularlo con lo que nos había presentado Carlos. Hemos estado hablando de las periferias. Varias ciudades latinoamericanas han tratado de hacer esfuerzos por incorporar la periferia, inclusive en zonas claramente de riesgo, ¿no? Como puede ser un ejemplo clásico, terrenos con pendientes mayores del 25%, por ejemplo, ¿no?
que invariablemente son los sitios invadidos, porque son los territorios más devaluados que nadie quiere, y son los que directamente empiezan a invadir las personas que no tienen recursos, ¿no? Entonces, estarte siguiendo la misma línea, ¿qué propuestas se podrían hacer? Ya nos dijiste que no podemos tener pues no sé, una propuesta muy positiva ante la situación, pero ¿cómo podríamos mitigar la situación de vulnerabilidad? Tomando en cuenta que, como decía, las ciudades que han atacado el problema para incorporar, para integrar esos territorios, en realidad no han hecho gran cosa por eliminar las situaciones de riesgo, sino inclusive han construido transporte, equipamiento, porque les preocupa más integrarlas que eliminar el problema del riesgo, ¿no? Porque políticamente pues da más dividendos, ¿no? Hacer acciones en otro sentido no se nota, nadie las ve y parece un gasto superfluo. Sí, en este caso, para tratar de disminuir esta vulnerabilidad en esas periferias que hablamos, bueno, nuestra ciudad, las ciudades de Jalisco y otras ciudades de América Latina, no hablo de ciudades europeas o americanas porque es otra dinámica de ocupación del suelo. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato: la incorporación de las áreas identificadas como de riesgo dentro de la planeación urbana, en cualquiera de los instrumentos, los 4 instrumentos que rigen la planeación urbana, es muy importante. Si quieres poner la fotografía anterior, es un claro ejemplo de eso. Por ejemplo, esto, por favor. Sí, la incorporación de este nuevo espacio urbano, o este espacio antes rural, con usos agrícolas, usos ganaderos, o simplemente un área de breña al uso urbano, deben ser estudiados y analizados desde una perspectiva en la cual sustente o haga sustentable estas nuevas organizaciones e incorporarlas dentro del tejido urbano. Hace rato comentaba aquí con Edith sobre esta imagen del Salto, la zona del Salto viendo hacia el noroeste de la zona metropolitana de Guadalajara, que vemos ahí una ocupación del suelo heterogénea, ¿sí? En la cual vemos un asentamiento regular en el primer frente, en la parte de atrás un asentamiento mucho más viejo acompañado de una zona industrial al lado, y un elemento de riesgo ahí principal que está siendo organizado a un lado de él, que es ese canal de aguas negras, en la cual vemos claramente cómo esta nueva urbanización se asentó en plena margen sin respetar la zona federal o la zona de amortiguamiento que debe tener que ser de 10 metros por lo menos. Y se ve claramente, por ejemplo, una zona de humedales, en la zona más verde, bueno, la margen no es muy clara, pero en la orilla junto al río es una zona de humedales, seguro son suelos arcillosos, son suelos expansivos, que todas las viviendas son vulnerables a una vulnerabilidad física por no haber hecho los estudios adecuados o no haber dado una zona de amortiguamiento, haber generado ahí por ejemplo, una zona verde, un parque lineal, etcétera. Posiblemente la voracidad de ocupar todo el suelo y poder hacer un suelo vendible, está sucediendo esto. Ahí simplemente mi área de donación la pongo ahí, pongo mis canchas deportivas, mis parques, etcétera, cualquier otro uso, pero no vivienda. Ese suelo, si lo sumamos al siguiente fraccionamiento y al siguiente fraccionamiento, nos vamos sumando zonas vulnerables simplemente por no haber hecho los estudios adecuados, o si hicieron los estudios adecuados, hicimos caso omiso de ellos para poder ocupar ese territorio. Y eso es un común denominador en todas las ciudades del país. Lo vemos Guadalajara, Nayarit, Tepic, Morelia, etcétera, Ciudad de México, etcétera, donde cada año tenemos esa problemática cíclica, porque son fenómenos cíclicos. Ahorita estamos así como en etapa de stand-by, pero comienzan las lluvias y comienza la problemática en todas las ciudades del país. Hace poco en Ciudad Guzmán, hace 2 años, se movió una falla geológica que tiene datas del 85, fracturó 2 kilómetros de la ciudad. Ahorita estábamos en un proceso junto con Protección Civil del Estado, Sedatu y etcétera, de qué hacer con esa área. En la mañana hablaba con un ingeniero de Sedatu, ¿cuánto es el área de amortiguamiento? Son 15 y 15 metros a ambos lados, y se va a hacer un parque lineal a lo largo de 2 kilómetros. El problema ahora es quién va a pagar esas casas que vamos a quitar a la gente de ahí. Entonces, la propuesta es muy, muy buena. Generas un parque lineal de 30 metros lineales por 2 kilómetros, todo lo que puedes hacer en esa área, y que la falla siga moviéndose, no va a pasar nada si es un jardín. Pero ya llegaron los grupos sociales, que no, que en mi casa, que acá, que yo vivo con la vulnerabilidad, viví toda mi vida aquí, no ha pasado nada.
Entonces es como un choque de la planeación, las costumbres de la población, porque también la población es muy común que diga, y lo vivo por ejemplo, el volcán Colima, la gente dice, yo vivo en zona de riesgo porque nunca ha pasado nada y yo me voy a morir aquí porque aquí murió mi abuelo, aquí murió mi papá y aquí voy a seguir. Una política pública es socializar, primeramente, socializar entre los entes fraccionadores, la gente que ocupa el suelo y la gente que va a vivir en esas áreas. Hace rato, si no socializamos que viven en una zona de riesgo o son susceptibles a sufrir un daño, la gente va a seguir comprando, la gente va a seguir fraccionando en esas áreas sin darle el uso adecuado. Visitando otras ciudades, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, los que hemos ido a Estados Unidos vemos que cuando crece en la ciudad, primero se planea, primero que genera infraestructura, se conecta con el tejido urbano próximo y después se comienza a urbanizar, ahora sí a vender casas. Y eso es lo contrario de aquí. Primero construyo un fraccionamiento y después a ver si le pongo la calle, o a ver si le pongo el transporte, o a ver si le pongo el agua, etcétera. Entonces, mientras no tomamos conciencia todos los sectores sociales dentro de la planeación del crecimiento urbano y se genere esa política pública de socializar y concientizar, vamos a estar generando nuevas zonas vulnerables dentro de la periferia urbana, y creo que va a ser cuento de nunca terminar. Bueno, se nos va reduciendo el tiempo. Quisiera proponerles una última ronda muy breve de 3-4 minutos cada uno para cerrar el ciclo y permitir algunas preguntas del público. Bueno, a mí me habían prometido desde hace 3 personas que yo iba a hablar. Así que bueno, ahora puedo. Bueno, yo creo que algo que sería útil para cualquiera de las cosas que hemos dicho aquí, de los 3, sería que se rescatara la función social del suelo. Yo creo que esa es una cuestión fundamental y central. Si nosotros podemos retomar esa idea, ¿verdad?, de que el suelo ante todo debe de cumplir esa función social, y después de eso empezar a ver que un programa, una línea de acción no va a resolver el problema, tiene que ser múltiples. La central del año pasado, de los 2 sexenios pasados, fue apoyar al sector financiero y detonar el crecimiento económico a través de la construcción de vivienda. ¿Por qué no ahora? Y para este gobierno también, ya dijo que la cuestión central va a ser seguir alentando y perfeccionando el sistema financiero para que se puedan otorgar más créditos. Si el 50-60% de la población ni es derechohabiente ni tiene acceso a los créditos, entonces eso no va a resolver el problema de la vivienda para nada. Entonces, se dice también que es ineficiente formar asentamientos irregulares, o la producción social del hábitat no es eficiente. Es cierto. Cuando, ya lo dijiste tú, ¿por qué no? Primero planeamos y después nos asentamos. Perfecto. Que retome el Estado su papel de director, ¿verdad?, de organizar el suelo, aunque no necesariamente tiene que comprar las reservas territoriales, pero sí tiene que organizar el suelo, tiene que decir en dónde se ocupa para esto, en dónde se ocupa para lo otro. Eso es una cuestión central y lo hemos venido diciendo décadas. Pero si no se retoma esa función directora del Estado, no vamos a poder llegar a ningún lado. Ahora, se dice que ya no vamos a regularizar porque es una forma muy poco productiva, ¿verdad?, de invertir el tiempo y el dinero, porque en 4 décadas solamente se han podido regularizar 2.7 millones de lotes. En 2012 se habían regularizado solo en ese año 16,000, comparado con 1998 que se regularizaron 119,000. Entonces,
se dice, bueno, no hay que hacerlo, pero yo les acabo de mostrar, les acabo de contar cómo esa seguridad jurídica está ahorita, después de 20, 30 años, jugando un papel fundamental en la ciudad. Porque uno de los problemas que tenemos es que si no tienes la seguridad jurídica sobre la tierra, no se canalizan recursos públicos. Entonces, nosotros tenemos que velar porque haya una seguridad jurídica o cambiar la otra regla, ¿verdad? De que se pueda invertir en donde no se tenga esa seguridad jurídica. Ahorita tenemos 15 millones de inmuebles que carecen de escrituras en el país. Entonces ya los vamos a dejar ahí, igual que los que están allá afuera en la periferia, como no están dentro del área compacta de la ciudad, ya no les vamos a dar subsidios, ya no vamos a invertir en ellos, no, o sea, tenemos que ver cómo invertimos en cada lado, cómo canalizamos los recursos, pero en vez de privilegiar al sector financiero y al motor económico de la economía, ahora el compañero que estudió economía, yo creo que me va a colgar. Pero bueno, ni modo, con la pena. Se tiene que pensar en la cuestión social, en la cuestión de cómo vamos a ver el aspecto de la vivienda. ¿Por qué si la gente no puede acceder a una vivienda terminada? ¿Por qué si no todos podemos ser propietarios? ¿Por qué se insiste y se vuelve a plantear en este sexenio que esa va a ser la política para los próximos 6 años? ¿Por qué no pensamos en suelo habilitado para la gente que no tiene recursos? Suelo con servicios. En lugares que tengan equipamiento, que tengan servicios. Decía, bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? Se pueden hacer seguir estrechando las redes sociales en estas colonias populares, cuidando que no se saque a la gente con la gentrificación y que no se desplace. Que la vivienda en renta sea una opción, como ya lo dijeron antes, lo dijo Luis, y yo no digo que nada más sea la vivienda formal y en estas viviendas desocupadas, sino que precisamente en los asentamientos irregulares. Ahora, yo no dije los asentamientos irregulares nada más, sino los que fueron irregulares y que están consolidados dentro del área metropolitana, dentro del tejido social. Ahí es en donde se están abriendo las oportunidades de vivienda en renta. Allí, ahora, hay que tener cuidado de que no llegar ahí muy puristas de corazón. Esta gente vive en unas condiciones terribles. Una familia vive en un cuarto que hay con pocos servicios, comparten baño. No, que todo sea mejor y que tengan mejores condiciones de habitabilidad. No podemos dejar de lado que la gente que vive en esas colonias, en esas condiciones, sacrifica habitabilidad por centralidad. Entonces tenemos que ver a las personas dentro de su contexto y no tratar de resolverles el problema creándoles más, porque si nosotros vamos y le proponemos al dueño que intervenga para mejorar eso, ya no se lo va a rentar al pobre, se lo va a rentar al un poquito menos pobre, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras intervenciones. Tenemos que pensar en las cooperativas de vivienda, tenemos que pensar en las organizaciones sociales que también pueden organizar el acceso a la vivienda, el acceso a los terrenos, el acceso a la vivienda diversificada, y se tienen que canalizar más recursos a la remodelación y a la ampliación, pero no a la pintura de fachadas, que eso es lo que se cuenta como acciones de gobierno, acciones de vivienda. No, a que realmente se le pueda generar posibilidades de que amplíen, de que remodelen, de que refuncionalicen las casas. Entonces, ya con eso termino para que pueda redondear. Bueno, Luis, quisiera tú que tomaras para lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, te paso la palabra. De ninguna manera te cuelgo, Edith. Yo creo que la hipótesis que nos plantea Edith es una hipótesis muy interesante. Yo empecé diciendo que tenemos 4 sexenios con una política de vivienda, y la hipótesis me parece bastante viable. Es decir, el suelo
en esta política de vivienda ha sido captado por el sector financiero. Y a la hora que vemos el funcionamiento de Urbe, de Omex y de todas estas empresas, al final del sexenio pasado, y al cambio de política, vemos claramente cómo esta política tiene ese sentido. Es decir, es el sistema financiero quien estaba operando concretamente en el territorio, con acciones en la bolsa, con reservas territoriales preplaneadas y con altas utilidades en términos de subsidios y de producción de vivienda, ¿no? Digamos, ese es el modelo, el cual es resultado. Bueno, 3 puntos, y coincido también con Edith. Necesitamos un nuevo contrato social, sí, un nuevo contrato social que nos implique saber qué tipo de sociedad queremos y entonces qué tipo de ciudad hay que construir para esa sociedad que queremos, ¿no? Sí, coincido también. FONAPO era una muy buena experiencia de producción de vivienda social y se echó a la basura, ¿no? Ahí tenemos mucha experiencia y muchas alternativas para la producción de vivienda para los más pobres, ¿no? Segundo, el Estado rector. Sí, también tenemos un problema ante esta cooptación del sistema de producción de vivienda por el sector financiero. El Estado tiene que retomar la rectoría del Estado, del crecimiento de las ciudades, y ahí entramos con el asunto de dónde producimos infraestructura y dónde producimos equipamiento. Eso lo tiene que dirigir el Estado, ¿de acuerdo? Y esa es una función que el Estado no puede soslayar. Pero además necesitamos un Estado más eficiente. Y entonces, en términos de política, necesitamos políticas que consoliden la ciudad. Y entonces aquí entro con otro tema que es con el que quiero cerrar, y es un tema que habíamos trabajado hace rato con Mario Córdoba. Es el tema de las centralidades urbanas. La ciudad compacta hay que definirla, y la ciudad compacta pensada en circuitos es una utopía todavía muy gruesa, ¿no? Y entonces la propuesta que está en nuestro ambiente, en nuestra área metropolitana, es la densificación en corredores primarios. Y entonces hay que enviar vivienda a corredores primarios. Es una propuesta totalmente inviable desde la perspectiva económica, porque el suelo en corredores primarios es el más caro, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pero esa es la propuesta que los urbanistas les encanta, ¿no? No, la propuesta que veníamos trabajando con Mario Córdoba era una propuesta que planteaba buscar las nodalidades, y en función entonces también de densidades y de economías urbanas, cómo integramos la ciudad en función de nodalidades, y cómo estas nodalidades se convierten en centralidades barriales, y cómo estas centralidades tienen la capacidad de generar calidad de vida para los habitantes que ahí están, ¿de acuerdo? Y entonces me parece que allí hay todo un potencial de desarrollo. Cómo generamos centralidades y cómo la vivienda en renta puede ser un articulador para generar centralidades barriales, ¿no? Ok, cierro, gracias. Bueno, perdón, nada más quería yo, nomás para situarnos, en general, porque creo que ya no vamos a alcanzar otra ronda, yo les quería preguntar, ¿en qué momento estamos? Prácticamente todas las ciudades del mundo en su historia, una de las primeras acciones para integrar el territorio y para integrar socialmente a sus habitantes fue justamente tomar medidas en la movilidad, ¿no? Eso lo hemos visto desde hace cuando menos los últimos 100 años en muchas ciudades. A veces uno piensa que estamos hablando de París o Nueva York, pero a propósito de la organización del territorio, tenemos aquí a un lado Aguascalientes, que Edith ahí colaboró, que durante 3 sexenios fue tejiendo una serie de políticas públicas que dieron muchísimos resultados. O sea, no estamos hablando de nada exótico, ¿no? O sea, no, creo que aquí en Guadalajara tenemos un déficit importante. Entonces, me gustaría, Mario, a ti preguntarte y a lo mejor cambiar en esta última sección, el punto es ¿dónde estamos parados? Porque muchas veces también hemos leído el transporte de Guadalajara es el peor de Latinoamérica, ¿no? Sitúanos un poco para ver como por dónde vamos caminando, qué tan lejos de lo que deberíamos de tener tenemos. Bien, me parece que estamos parados en un punto de inflexión, en este punto, es este punto de inflexión el que obliga al gobierno actual a tomar ahora sí intentar tomar el toro por los cuernos
para plantear un programa de movilidad más agresivo, pero yo no puedo dejar en mi como académico y haber estudiado este tema tanto tiempo, de tener una posición crítica constructiva, no obstante ocupar un cargo público a cargo de un instituto, ¿no? Yo creo que falta realmente, en realidad hay más información y desinformación en términos mediáticos sobre la situación en la que nos encontramos, que en lo real. Realmente no somos ni la ciudad peor en transporte público, por supuesto que hay peores. No podemos ocultar que hay una muy mala calidad de servicio y que si no se hace algo esto va a empeorar. No podemos ocultar tampoco que el territorio está desvinculado del proyecto de movilidad que se ha venido planteando a través de los años, y tampoco se puede ocultar que todavía prevalece ciertas fuerzas y cierta inercia a seguir fortaleciendo la infraestructura vial a favor de el modelo orientado al automóvil. Entonces esas fuerzas son mucho más fuertes que las que impulsan la racionalidad, la sustentabilidad en materia de transporte público, en materia de movilidad no motorizada, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo político tiene que asumir una mayor congruencia entre el discurso y las acciones, pero a través de un buen diseño de políticas públicas. Yo creo que no estaría para mal, porque si bien el tema tiende a enfocarse hacia el asunto de la ingeniería, incluso se reduce a términos urbanísticos o tecnológicos, pues no es un asunto nada más de ingeniería y de recursos económicos para lograrlo. Yo creo que se tiene que involucrar la sociedad, porque todos los hábitos adquiridos tienen que cambiarse bajo una nueva cultura más comprometida de movilidad, y tiene que tener una gran visión y continuidad a lo largo de los años, que no esté dependiendo de los relevos en el poder municipal o en el poder estatal. Hemos carecido de esa política de gran visión. No estaría mal retomar la experiencia de Barcelona con Joan Clos, con el Pacto de Movilidad, que permitió involucrar a los ciudadanos en la definición de políticas de movilidad y darles continuidad a través del tiempo. Yo lo he sugerido, pero parece que no suena, hay cierto temor todavía a la participación social. El modelo de movilidad urbana entendido como se los expresé anteriormente, ineludiblemente tiene que vincularse al territorio. Entonces, como no podemos por una varita mágica desaparecer la dispersión, lo que sí podemos es establecer una política de uso del territorio vinculado a las redes de transporte, de proximidad o de conectividad. Esto que habla Luis, de reconocer la policentralidad del área urbana metropolitana central, y también estas áreas dispersas, tratar de acercarlos, de consolidarlos en núcleos urbanos que estén debidamente conectados con medios de transporte, sin que esto nos vaya a generar un círculo vicioso de impulsar más la dispersión. Entonces tiene que haber como un gran acuerdo entre los actores políticos para contener la dispersión y consolidar la centralidad. Carlos, pues para cerrar, me gustaría un poco retomar la pregunta que le hacía Mario, que nos situaras dentro del pesimismo actual, ¿dónde estamos parados en relación a esta situación de riesgo? ¿Qué grado de vulnerabilidad existe en la zona metropolitana? ¿Qué puntos rojos? La pregunta es amplia y tenemos
unos pocos minutos, pero quisiera que cerráramos con eso, ¿no? Sí, en cuestión de política de riesgo, las políticas nacionales y estatales nos marcan una tendencia a disminuir el riesgo. La pregunta es cómo vamos a disminuir ese riesgo, esas zonas vulnerables. Recordemos que el riesgo se traduce en pérdidas o se traduce en valores humanos y en valores monetarios. Y a traducir esos dos elementos se genera una gran discordancia sobre estos valores. Entonces es necesario que todos los actores que están involucrados dentro del uso del suelo, dentro de su planeación, dentro de su ocupación y dentro de su uso normal, estemos de acuerdo en tratar de disminuir esa vulnerabilidad de manera lo más conducente hacia su reducción, a partir de medidas de mitigación que sean socializadas entre todos esos actores para poder generar dentro de un corto plazo. Digo corto porque en mediano a lo mejor ya nos alcanzó otra situación. En el corto plazo, ¿por qué? Porque existen grandes grupos vulnerables. De acuerdo a los estudios que hemos hecho aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, cerca del 38% de la población es vulnerable a ciertos fenómenos, a cualquiera de los 5 fenómenos que estamos hablando. Un 38% estamos hablando de un poco más de un tercio de población vulnerable, ya sea a sufrir un sismo, ya sea a ser afectado por una cuestión química, por una cuestión de una inundación, un hundimiento, etcétera. Entonces, mientras no creemos esa convicción de las autoridades y los entes sociales, vamos a seguir pagando por recuperar zonas que hayan sido afectadas por un desastre, en vez de invertir por medidas de mitigación, por medidas de prevención, que generalmente nos sale más barato invertir $1, $2 en prevención, que gastar 10 pesos o 20 pesos en recuperar una zona que ha sido afectada por un desastre. Simplemente un ejemplo rápido, localidad de Agua Fría en Amatitán, 10 casas fueron afectadas, 10 viviendas de 15. Actualmente esas 10 casas han sido reubicadas en otro lugar. El costo de haber reubicado esas casas son de cerca de 15 millones de pesos, posiblemente porque una constructora quitó 2 piedras que sostenían la ladera para construir una carretera. Entonces eso le costó al Estado 15 millones de pesos, y la pérdida de la identidad de una localidad que estuvo ahí más de 200 años y que ahora forma parte de una colonia de Amatitán. Entonces eso es parte de lo que se ve de una manera ciquita y puede suceder en nuestra ciudad. Entonces es necesario que se concienticen todos los actores de la sociedad para poder disminuir esos riesgos e invirtamos en prevención. ¿Sí? Bueno, para cerrar, estamos un poco corto de tiempo, pero tal vez pudiéramos atender un par de preguntas si es que surgen. Somos pocos, a lo mejor si subes el tono. Soy de Italia y gracias. Y estoy estudiando en un máster europeo de urbanismo que tiene base en la KU Leuven, en la Universidad Católica de Eslovenia. A ver, de lo que pude investigar y observar y estudiar aquí en Guadalajara en este mes y en Europa, y como usted también confirmaron hoy y en sus publicaciones, hay muchas datas que enseñan cómo el modelo neoliberal de expansión urbana que crea Sproul hacia la segunda periferia se ve como un fracaso. Dije modelo neoliberal porque es un modelo político, básicamente, que ha sido posible porque el gobierno dejó que pasara, imagino, de lo que yo entendí. Entonces, quiere decir que aprobando este tipo de desarrollo formal, el gobierno está ganando algo, imagino, que ciertamente no es la calidad de vida de los ciudadanos, porque tuvimos tiempo de ir simplemente en Chulavista y ahí vimos que ciertamente no es la calidad de la vida lo que más se puede distinguir. Entonces, la liga entre decisiones políticas y financieras claramente es muy fuerte. Concluyendo, usted hablaron de densificación del centro y primera periferia, pero lo que me estoy preguntando es ¿por qué el gobierno y las municipalidades tendrían que investir, por ejemplo, en las colonias populares, donde no se desarrollan, donde no serían desarrolladores privados a hacer el trabajo, decimos, pero más bien los ciudadanos con sus manos y gracias a posibles subsidios gubernamentales? No sé si es clara la pregunta. Sí, perdón,
pero me están avisando que vamos a tener que interrumpir la sesión porque inicia la siguiente mesa redonda. Una disculpa. Ah, no, me van a contestar. Y viene de Italia. Qué pena. Es que me han pedido a evacuar la Ni la 2 sala. minutos. Están, bueno, de manera que... Sí, nos están diciendo que sí, tenemos unos minutos más. Bueno, muy bien. ¿Tú te respondes? Bien, a la reserva de seguir comentando en pasillos, ¿de acuerdo? No has venido desde Italia nada más para esto, ¿de acuerdo? Sí, ciertamente la política neoliberal no es una política laxa en el sentido de que deja hacer simplemente, sino al contrario es una política proactiva, pero una política que de alguna manera se asocia con el capital financiero. Y el resultado es este que tenemos, ¿no? Entonces, hay más interés por saber cómo están cotizando las empresas en la bolsa, y entonces las empresas tienen más lógica de tener cierta reserva territorial y con ello que sus bonos estén cotizados de una mejor manera que pensar en la producción de vivienda. En palabras de Alicia Sicardi, decía, es que soltaron la llave del dinero y destruyeron las capacidades del municipio. Y entonces, ante tanto dinero que estaba corriendo, lo que empezó a suceder es que el municipio se vio débil en términos del control del territorio. En México, el artículo 115 constitucional le da al municipio toda la potestad de controlar el territorio. Pero son municipios tan pequeños y tan débiles que obviamente llega un promotor inmobiliario y le dice vamos a producir 10,000 casas y hacen lo que quieren, ¿de acuerdo? Pero una acción de estas, por ejemplo en Ixtlahuacán de los Membrillos, podría tranquilamente casi triplicar el nivel de población de una municipalidad, ¿no? Y entonces obviamente hay, no solo en términos de reglamentación municipal hay una gran debilidad, sino además en términos de gestión urbana. El municipio no tiene capacidad de respuesta en términos de seguridad pública, de infraestructura, de servicios, de casi nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, esa es nuestra realidad, ¿no? Perdón, yo más añadiría, de hecho, este fenómeno neoliberal no es Guadalajara, inclusive en Europa, desde de las intervenciones en los centros históricos de los años 80, cada vez que se intervino en una área hubo desplazamientos y ha sido, a pesar de las preocupaciones de cada ayuntamiento, no lo logran, ni siquiera en Barcelona, que hicieron una serie de políticas públicas para evitarlo, aún así no lo lograron evitar, ¿no? O sea, es muy complicado y claro, dependiendo de las escalas, pero sí, las políticas neoliberales en todo el mundo han causado esto de manera muy, muy directa, ¿no? No sé si, perdón, ¿tenemos un poco de tiempo todavía? ¿Podemos atender otra pregunta entonces? Tú decías. Me gustaría saber si nos podían dar alguna pista de cuáles son los principales impedimentos para que el gobierno participe de forma activa en la adquisición de reservas territoriales y, por consiguiente, en la producción de suelo urbano para población con escasos recursos. Mira, la cuestión de la adquisición de reservas territoriales ha sido pues una ilusión de los gobiernos por mucho tiempo. En realidad, cuando más reserva territorial se adquirió por parte de los gobiernos, solamente en 3 estados se pudo hacer una adquisición suficiente y muchas de las tierras que se adquirieron para desarrollarse como vivienda para la gente de escasos recursos se utilizó para grupos de clase media, media baja, media alta. Entonces, realmente esos programas de adquisición de viviendas han fracasado. Aquí se vendieron las reservas territoriales para pagar la deuda del tren ligero. O sea, en realidad,
no digo que toda, pero parte de. Entonces la idea no es que el gobierno compre la tierra, porque sería imposible. Se dejó la idea esta de que cuando los ejidos vendieran tierras, se le diera el derecho de preferencia al gobierno. No tienes el dinero para hacerlo y tienes un mes para hacerlo, imposible. Pero lo que sí puede hacer el Estado, y era lo que yo había mencionado antes, bueno, yo voy a organizar el territorio y voy a decir qué uso o qué ocupación se le va a dar al suelo y en dónde. Y eso es lo que hay que hacer. No comprarlo, porque nunca te alcanzaría el dinero para comprar todo lo que se necesita. De hecho, los que compraron las reservas territoriales son las que llaman vivienderas, ¿no? Y ahora se hizo un registro para poder vocacionar esas reservas territoriales. Pero la idea siempre es regular el suelo más que comprarlo. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Buenas tardes.